Vamos a la palabra de Dios. Acompáñenme en su Biblia a la carta de Pablo a los Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5 y estaremos cubriendo los versículos 8 al 14. Leamos entonces Efesios 5 del 8 al 14. He titulado esa enseñanza No más oscuridad. Hoy es domingo 14 de febrero del 2021. Efesios 5, 8 al 14, no más oscuridad. Leamos la palabra de Dios. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Oremos. Señor, tú eres quien da la sabiduría, y de tu boca viene el conocimiento y la inteligencia. Oramos, Señor, a ti para que nos brindes tu sabiduría a través de la exposición a tu palabra. De ti viene el conocimiento y la inteligencia, pero sobre todo de ti viene la vida. Ayúdanos, Señor, a escudriñar tu palabra y a recibirla con un corazón completamente dispuesto para comprender lo que tú quieres hablarnos y para ser transformados por medio del poder de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, por este tiempo y por este privilegio de poder compartir, recibir, atesorar y vivir tu palabra. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Algunas personas hacen burla de aquellos que se convierten a Cristo diciendo que les llegó la luz o que les amaneció, que fueron iluminados, recibieron la luz de arriba y cosas similares. Y aunque se burlen, eso es lo que pasa cuando alguien se arrepiente de sus pecados y cree en Jesucristo para salvación. Pasa de vivir en oscuridad, de tener cegado el entendimiento por Satanás, de no poder ver por la venda que cubre sus ojos espirituales, de estar muerto en sus delitos y pecados, a la maravillosa realidad de que le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. La Biblia dice en 2 Corintios 4, versículo 3, pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese su luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El nuevo creyente ha pasado de estar ciego y perdido a tener vista espiritual y, lo más importante, nueva vida. Ha sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de luz. Ha dejado de servir a Satanás como su amo para disfrutar del amor y servir a Cristo.
En esta sección de su carta a los Efesios, Pablo recuerda precisamente a los cristianos que han pasado de oscuridad a luz, de tal manera que de ahí en adelante deben andar como hijos de luz, es decir, vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, quien es luz. Por la fe en Cristo han sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de luz, de la potestad de Satanás a ser hijos de Dios. Se ha concretado un cambio de fondo, una transformación del corazón, y ya no son lo que eran antes. Tal como lo ha venido haciendo a través de su carta, Pablo afirma a los creyentes en cuanto a su nueva identidad. Habiendo pasado de ser tinieblas a ser luz en el Señor, y por lo tanto vivir como tales, como hijos de luz, haciendo lo que es agradable a Dios y rechazando el pecado en todas sus expresiones. Andar en luz significa estar en Cristo. Y de acuerdo con Juan capítulo 15, permanecer en Él implica llevar mucho fruto espiritual. Jesús dijo en Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Veremos en esta sección de la carta de Pablo a los Efesios 4 efectos de andar en la luz. 4 efectos de andar en la luz que nos ayudará a vivir en la seguridad y gozo de nuestra salvación y a hacer luz en medio de un mundo de oscuridad. En primer lugar, la luz produce nueva vida. Número 2, la luz produce buen fruto. Número 3, la luz produce discernimiento espiritual. Y número 4, la luz produce rechazo al pecado. Vemos entonces, en primer lugar, que la luz produce nueva vida. Es decir, andar en luz significa andar en nueva vida. Partiendo del versículo 7 del capítulo 5, dice, no seáis pues partícipes con ellos. Es decir, no participen con los hijos de desobediencia, aquellos que no creen en Cristo y viven en el pecado y por lo cual están sujetos a la ira de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué no deben participar con ellos? La respuesta la da en el versículo 8 diciendo, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Es decir, porque aun cuando eran como ellos, ya no son así, entonces no participen con ellos en el pecado. Se ha realizado una transformación. Dice, antes eran tinieblas, mas ahora son luz en el Señor. Por lo tanto, vivan como lo que ahora son. Esta es básicamente la enseñanza del libro de Efesios. Conozcan, sepan lo que son para que puedan vivir de acuerdo con su nueva identidad en Cristo. Así que aquí presenta el contraste del antes y el ahora. Erais, dice. Erais. Porque en otro tiempo erais tinieblas. No dice que andaban en tinieblas, sino que eran tinieblas. Lo cual quiere decir que el incrédulo no es solo una víctima del sistema de Satanás, sino un ciudadano del reino de las tinieblas, participante de las que Pablo llama en el versículo 11 las obras infructuosas de las tinieblas. El incrédulo vive en tinieblas, vive bajo la potestad de Satanás, aun cuando no lo sepa o no lo reconozca.
Y Pablo le recuerda a los efesios que antes de convertirse ellos mismos eran tinieblas. Vivían en oscuridad porque esa era su naturaleza. Estaban muertos en sus pecados, tal como dice en el capítulo 2 de Efesios. En el versículo 1 de Efesios 2 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Hablando de Cristo precisamente, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Claramente establece el antes. Antes de convertirse, esa era su condición. Todos los que ahora somos cristianos, por la gracia de Dios, estábamos sin vida, en completa oscuridad, siguiendo y obedeciendo al príncipe de la potestad del aire, es decir, a Satanás, haciendo la voluntad de la carne, siguiendo el pecado. Y éramos hijos de ira, es decir, condenados al justo castigo de Dios. Pero la buena noticia es que Dios, que es rico en misericordia, como dice el versículo 4 ahí en el capítulo 2 de Efesios, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Así es que ya no somos tinieblas. Por eso Pablo dice, regresando al capítulo 5, versículo 8, en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora son luz en el Señor. Ahora, así como eran tinieblas, ahora son luz. No solo están iluminados, no solo están en la luz, sino que son luz. Y observen que dice en el Señor. Es decir, que por estar unidos por la fe a Cristo, son luz, quien es la luz verdadera. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, vamos a Juan, Evangelio según Juan, capítulo 1, hablando de Jesucristo, dice en el versículo 4, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y en el versículo 9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En su carta a los Colosenses, capítulo 1, versículos 12 y 14, Pablo dice, dando gracias a Dios por haberlo sacado del reino de las tinieblas y trasladado al reino de Cristo, o sea, al reino de luz, dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Nos hizo participantes de la herencia de los santos en el reino de la luz. Si antes éramos participantes del reino de las tinieblas, ahora somos miembros, ciudadanos del reino de luz. Primera de Pedro 2:9 dice que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, el pensamiento de Pablo es,
Si ya no son tinieblas, mas ahora son luz en Cristo, entonces anden o vivan como hijos de luz. Simplemente no es congruente decir que soy cristiano y seguir viviendo en tinieblas. ¿Por qué? Porque Dios es luz. Vamos a Primera de Juan, capítulo 1, primera epístola de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 7. Primera de Juan 1, 5 al 7. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si estás en Cristo, tienes la luz de la vida para que ya no andes en oscuridad, sino que andes como hijo de luz. Y eso nos lleva al siguiente efecto de andar en la luz. La luz produce buen fruto. Andar en luz implica dar fruto espiritual. Versículo 9 dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. En una especie de nota aclaratoria que pone entre paréntesis, Pablo menciona 3 manifestaciones del fruto del Espíritu que son el resultado de andar como hijos de luz. Es decir, vivir en luz necesariamente se manifestará en fruto espiritual. Y aquí menciona bondad, justicia y verdad. Andar en luz produce bondad, justicia y verdad. Bondad se refiere a excelencia moral. No solamente es algo que es bueno o que es bueno para algo, como que es útil, sino que se manifiesta en hacer el bien hacia los demás. Es la calidad moral de ser bueno. Podríamos decir que es amor en acción. El que anda en luz, entonces es bondadoso, procurando hacer bien a los demás. En segundo lugar, estar en la luz también produce justicia, que significa rectitud de carácter. Y particularmente se refiere en relación con Dios, a nuestra relación con Dios. Implica no desviarse del camino de rectitud y santidad. No desviarse del camino de rectitud y santidad. En primera de Juan 2:29 dice, por cuanto sabemos que Cristo es justo, también sabemos que todo el que hace justicia es nacido de él. Si estamos en Cristo, si hemos nacido de nuevo en Cristo, entonces andamos rectamente. Así que andar en luz significa vivir de manera recta, procurando agradar a Dios. Y el tercer fruto que menciona aquí Pablo de andar en luz es la verdad, que significa estar en conformidad con la palabra y la voluntad de Dios. Aquí se refiere no solamente a un conocimiento, algo que se debe saber intelectualmente, sino algo que se debe hacer. Implica integridad y fidelidad en nuestro actuar. La luz en la Biblia es un símbolo generalmente para 2 cosas.
En primer lugar, se utiliza desde el lado intelectual y en segundo lugar, se utiliza desde el lado moral. Intelectualmente la luz se refiere a la verdad. Moralmente, la verdad o la luz se refiere a la santidad. Vivir en la luz entonces significa vivir en la verdad y caminar en santidad. Recibes la verdad para vivir una vida santa, agradable a Dios. Es instrucción para una vida moral. No puede quedarse solamente en enseñanza, sino que tiene que reflejarse en un cambio de vida. La verdad nos conduce a la santidad y andar en luz produce fruto espiritual. Por el contrario, la oscuridad se refiere intelectualmente a la ignorancia de Dios o a su verdad, y moralmente se refiere al mal, viviendo en pecado. De manera que andar en luz significa necesariamente producir fruto espiritual. Pero no solo eso, sino que también desarrollamos el discernimiento necesario para saber lo que es agradable a Dios. El tercer aspecto o el tercer efecto de andar en luz es el discernimiento espiritual. La luz produce discernimiento espiritual. El versículo 10 dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Y teniendo en cuenta que el versículo 9 es como un paréntesis, el versículo 10 es la continuación del final del 8. Así que leemos al final del 8, dice, andar como hijos de luz. Y continuamos en el 10 diciendo, comprobando lo que es agradable al Señor. Andamos como hijos de luz, comprobando lo que es agradable al Señor. Y comprobar quiere decir someter a prueba, discernir o verificar. Así que vivimos como hijos de luz, verificando lo que es agradable al Señor y por lo tanto alejándonos de lo que no le agrada. Es decir, la luz nos permite discernir o discriminar entre lo que es agradable y lo que no es agradable a Dios. Si estamos en oscuridad, no podemos distinguir entre una cosa y la otra. Pero la luz de la palabra, nos ayuda a distinguir una cosa de la otra. ¿Cómo sabemos, verdad, lo que es agradable a Dios? Pues por medio de su palabra. Es a la luz de Cristo y su palabra que todos los motivos y todas las acciones deben ser probados. Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13, dice así, porque la palabra de Dios es que viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, la palabra de Dios penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y nos permite ver realmente hasta cuáles son las intenciones del corazón, cuáles son las motivaciones para hacer lo que hacemos. Y el versículo 13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Todo está a la luz de la palabra de Dios. Antes bien, dice, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. A Dios no podemos esconderle absolutamente nada. La luz revela cualquier defecto. Si nos exponemos a la palabra de Dios, van a salir a relucir
nuestros defectos, todas nuestras imperfecciones. Pero por la gracia de Dios podemos saber que han sido cubiertas esas imperfecciones. Tú no te peinas, maquillas o te arreglas en la oscuridad, sino en la luz. Y de ser posible, muy buena luz y hasta un espejo con un aumento de 10 veces el tamaño normal o lo más que puedas conseguir. ¿Quieres asegurarte que lo que estás haciendo, lo estás haciendo bien? Que no hay detalle que escape de tu vista. Asimismo, debemos exponernos a la palabra de Dios para discernir cada acción, cada decisión, cada motivo en nuestra vida. Y el verdadero cristiano no teme ser confrontado por la palabra, pues es a través de esta exposición que continúa siendo santificado, siendo purificado por Dios, creciendo a semejanza de Cristo. Y de esta manera, su seguridad de ser hijo de Dios, su seguridad y su confianza de salvación continúa creciendo. La evidencia de nuestra salvación no es haber recibido, o mejor dicho, no es haber hecho una oración para recibir a Cristo. Esa no es la evidencia de nuestra salvación, sino una vida en continua transformación. Lo que realmente nos dará seguridad o paz es estar caminando en la luz y llevando fruto espiritual, lo cual implica no solamente hacer lo que es agradable a Dios, sino dejar de hacer lo que le desagrada, alejándonos de todo aquello que pertenece al reino de las tinieblas. Y esto nos lleva al cuarto efecto de andar en luz. La luz produce rechazo al pecado. No solamente produce fruto espiritual, sino que también produce un rechazo al pecado. ¿Para qué? Para que no sigamos en la oscuridad. Versículos 11 y 12 dice, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mientras que vivir en la luz produce fruto espiritual, participar de las obras de las tinieblas conduce a no dar fruto o dar fruto malo. Por lo tanto, el cristiano no quiere tener nada que ver con el pecado. Y participar aquí, cuando dice no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, significa asociarse o tener comunión. No tengas comunión, no tengas una relación cercana con las obras infructuosas de las tinieblas, con el pecado. Habla de una relación cercana por la cual el cristiano, siendo luz, no debe identificarse con las obras de las tinieblas. Pedro dice en 1 Pedro 4:3, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Ya basta, dice. Ya fue suficiente. Eran tinieblas, pero ahora son luz. Ya no tienen por qué vivir de esa manera. Y ahora que son luz, no tengan nada que ver con esas obras que no rinden fruto espiritual, sino todo lo contrario, producen fruto para muerte. Vamos a Romanos capítulo 7. Romanos 7, versículos 4 y 5.
Dice, así también vosotros, Romanos 7, 4 y 5, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. A fin de que llevemos fruto para Dios. Versículo 5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Hay fruto para vida, o sea, fruto para Dios, y hay fruto para muerte. El pecado conduce a la muerte, son las obras infructuosas de las tinieblas. Y en Gálatas 5:21 dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, refiriéndose a las obras de la carne. Es simplemente una contradicción ser luz y participar de la oscuridad. No tiene nada que ver la luz y la oscuridad. Si hay oscuridad y se enciende una luz, desaparece completamente la oscuridad. Así que además de no tener nada que ver con las obras de las tinieblas, dice Pablo que debemos reprenderlas. Dice, sino más bien reprenderlas. No participen de ellas. Pero no solamente no participen, sino que repréndanlas. Y reprenderlas significa exponerlas a la luz, exhibirlas, reprobándolas y llamándolas por su nombre, sin cubrirlas de alguna manera, sin agregarle ninguna justificación. Lo peor de nuestra sociedad actual es que le ha cambiado el nombre a las cosas. Le ha cambiado la etiqueta al pecado, llamando bueno a lo malo y malo a lo bueno. Isaías 5:20 lanza una advertencia tremenda en este sentido, diciendo, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Hay de ellos. Y continúa diciendo que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, como si pudiera lograrse eso, pero que en su afán de cambiar las cosas a lo que es luz, lo convierten en tinieblas y lo que son tinieblas a la luz. Que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Es una lucha continua por lograr que se acepte el pecado como algo bueno. Y lo más triste es que esta tendencia se dé en círculos considerados evangélicos. Por ejemplo, la ordenación de pastores homosexuales es una de estas tendencias. Pero no solo eso, sino muchas otras prácticas que se les quiere poner un disfraz de inocente, de inocuo, algo que no hace daño. ¿Qué puede esperarse de la sociedad cuando los que habrían de ser luz son densas tinieblas de pecado cubierto de malas excusas? Pablo dice, no se identifiquen con esas prácticas, más bien repréndanlas. Es decir, no hagan lo que ellos hacen, expongan lo que hacen como algo malo, contrario a la voluntad y santidad de Dios. Así es que no solamente debemos exponerlas por lo que son, sino que nuestra actitud hacia ellas debe ser tal que aún hablar de esas prácticas debería causar vergüenza. Para el que es luz y camina como hijo de luz, aún hablar de las prácticas pecaminosas debería causar vergüenza. Es decir, su aborrecimiento del mal debe ser tal que le cause una reacción negativa.
No debemos permanecer inconmovibles ante las cosas que suceden a nuestro alrededor, sino más bien exponerlas por medio de la luz. Por eso dice en el versículo 13, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Cuando ponemos las cosas sobre la luz o dirigimos la luz a las cosas, entonces todo es evidenciado. No hace falta entrar en detalle acerca de las prácticas pecaminosas, sino exponerlas a la luz mediante la palabra de Dios y una conducta congruente de nuestra parte. Algunos cristianos, en el afán de dar su testimonio, abundan en tantos detalles de su vida pasada que más bien causan morbo y atención hacia el pecado que hacia la gracia de Dios que lo guió al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo para salvación. La mejor manera de evidenciar lo que está oculto es por medio de la luz, proclamando la palabra de Dios, lo que dice la Biblia respecto a eso y viviendo en luz, dando testimonio de lo que es correcto conforme a la voluntad de Dios. Cuando Jesús estuvo en la tierra, la perfección de su carácter y conducta expusieron la pecaminosidad de aquellos que estaban alrededor de él. No soportaban su presencia. Esta es una de las razones por las cuales los líderes religiosos lo odiaban y buscaban destruirlo. Y Jesús dijo en Juan 15:22, si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. No porque no lo tuvieran, sino porque no habían sido confrontados con la verdad. Analiza tu vida. Analiza tu vida. Tu sola presencia en algún lugar provoca un cambio en el ambiente. O te mezclas en ese ambiente perverso sin que nada suceda. ¿Cambia el tono de la conversación cuando tú estás presente? ¿Se ven los impíos de alguna manera confrontados con el pecado? ¿Manifiestas tus convicciones bíblicas con firmeza? Cuando llega la luz, las obras ocultas son expuestas. Y es por eso que el que ama el pecado aborrece la luz. Le molesta la luz porque hace evidentes sus malas obras y no quiere ser reprendido. Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Conocemos ese famoso versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero continúa diciendo a partir del 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Jesús vino a salvar a los pecadores. Él no vino a condenar, vino a salvar. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Su condenación es no creer en el único que le puede otorgar el perdón de sus pecados. Versículo 19, y esta es la condenación, que la luz, fíjense bien, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué?
porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. A los cristianos nos manda reprender el pecado, las obras infructuosas de las tinieblas. Pero el inconverso no quiere que sus obras, sus malas obras, sean reprendidas. Por eso es que no le gusta la luz. Quiere seguir haciendo las cosas en oculto, en lo oscurito. Y esa es la condición del incrédulo, del que permanece en tinieblas, el que no se arrepiente y viene a la luz para salvación. Pero veamos el versículo 21, ahí mismo en el capítulo 3. Mas el que practica la verdad viene a la luz. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El creyente, el que practica la verdad, el que vive en luz y vive como hijo de luz, se expone a la luz para que sea evidente que está actuando en obediencia a Dios. Fíjense bien, cuando andamos en la luz, cuando los cristianos andamos verdaderamente en la luz, rehusamos tener comunión con las tinieblas y exponemos la oscuridad del pecado tal como es realmente. Pero si andamos consintiendo el pecado, nos alejaremos de la luz de la palabra y de la comunión con la iglesia. ¿Por qué? Porque nos sentiremos incómodos. Y el diablo aprovechará la situación y reforzará en nosotros el sentimiento de indignidad, de no ser dignos de acercarnos al Señor y a los medios de gracia que Él ha provisto, a su palabra, a la comunión con los hermanos. Pero debe ser todo lo contrario. Acercándose al Señor en arrepentimiento y fortaleciéndose en Él y en la comunión con la iglesia para ser ayudado, para salir adelante. El cristiano no teme a la luz porque es luz y anda en luz. Una cosa es que caiga en pecado, pero inmediatamente va a la luz de la palabra para, en arrepentimiento, recibir el perdón del Señor y seguir adelante. Se expone a la luz de la palabra para ser vivificado. Como dice el Salmo 119, 25, abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. En base a esto, Pablo hace de nuevo una exhortación. Versículo 14 dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Por lo cual, Pablo llega a una conclusión que implica una exhortación a sus oyentes o lectores. Ya que tienen una nueva identidad en Cristo, que han salido de las tinieblas para hacer luz en el Señor, deben abandonar toda participación de las obras infructuosas de las tinieblas. Deben salir totalmente de su sueño y levantarse y abandonar todos esos caminos incorrectos de los que se hallan espiritualmente muertos. El glorioso resultado será que Cristo resplandecerá sobre ustedes.
El que ha salido de la oscuridad debe vivir una vida consistente con su nueva posición en la luz. Y estas palabras son una adaptación de Isaías 60, versículo 1. Isaías 61 dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Parece que se convirtió después en un himno cantado principalmente en el día de resurrección. Pablo muestra aquí el significado profético del texto al declarar que Cristo ha venido para traer luz a un pueblo sumido en la oscuridad. Visto desde nuestra perspectiva, el cristiano ya ha recibido la luz de Cristo. Pero si se descuida por andar adormilado, haciendo las obras de los que están muertos, entonces el llamado es a despertar de ese letargo, a levantarse y resplandecer, porque ha venido sobre él la luz de Cristo. Si tú eres cristiano, si has creído en Jesucristo como tu Salvador y tu Señor, y no se ve mucho fruto espiritual en tu vida, considera que tal vez has estado participando, has estado consintiendo las obras de las tinieblas. Has consentido el pecado en tu vida y por lo tanto no vives como hijo de luz. Así que el llamado es para que te arrepientas y, reconociendo que ya no eres tinieblas, sino luz en el Señor, vivas como hijo de luz, alejándote de toda asociación con el pecado, reprendiéndolo y caminando en completa luz. Es una realidad que no disfrutarás de la completa seguridad de tu salvación mientras sigas practicando el pecado. No podrás tener el verdadero gozo de saberte hijo de luz, descansando en la promesa de Dios de que nada te separará del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Por otro lado, este llamado también es para el que no está en Cristo, para el que está muerto espiritualmente y por lo tanto en completa oscuridad. Y el Señor le dice: despiértate tú que duermes. Es decir, esto describe al pecador que está dormido en completa oscuridad, y levántate de los muertos. Es el llamado al arrepentimiento, exhortando a dejar la vida alejada de Dios, y entonces te alumbrará Cristo. La buena noticia, Evangelio es buena noticia, es que no tienes por qué seguir viviendo en oscuridad y condenado al infierno, esclavizado al pecado y temeroso de tu destino eterno, sino que Cristo, la luz verdadera, ha venido al mundo para que no permanezcas en tinieblas. Él vino a vivir la vida justa, perfecta, que ni tú ni yo podemos vivir. Y en esa condición fue a la cruz. Él dijo: yo pongo mi vida. Nadie me la quita, yo la pongo. Él fue a la cruz como sacrificio para el perdón de tus pecados y de los míos. Si tú crees que has pecado contra Dios y que mereces el castigo por tus pecados y que Cristo murió para pagar por ellos, brindándote su justicia, su perdón, puedes pasar de ser tinieblas a ser luz,
del dominio de Satanás al reino de Dios, de hijo de ira a hijo de Dios. Juan capítulo 1, versículos 12 y 13 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio el poder de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, nadie puede llegar a ser hijo de Dios por méritos propios. Nadie puede llegar a la salvación por haber nacido en una familia de creyentes o por pertenecer a una iglesia cristiana por tanto tiempo, sino únicamente por la voluntad de Dios. Es Él quien hace el llamado a través del Evangelio para que todo aquel que cree en Jesucristo como su Salvador no se pierda, mas tenga vida eterna. Andar como hijos de luz significa también ser luz en medio de las tinieblas. Disipar la oscuridad en nuestro entorno, confrontando con nuestro testimonio y nuestras palabras la oscuridad que hay a nuestro alrededor. Debemos incomodar. Nuestra presencia debe incomodar a los pecadores. Nuestras convicciones basadas en la verdad de Dios deben incomodar a los demás y llevar la luz de esperanza a través de la predicación del Evangelio. La comisión que el Señor le dio a Pablo consistía precisamente en predicar el Evangelio para que salieran de la oscuridad. En Hechos capítulo 26, versículo 18, y con eso termino, Pablo habla de esa comisión que el Señor le dio y le dice: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. La mente de una persona que no es salva está cegada y oscurecida por el pecado. Y es por esa razón que debemos predicar el Evangelio de salvación en Cristo, para que conforme a la misericordia de Dios crea y venga a la luz. Y si estamos en luz, porque somos luz, entonces andemos como hijos de luz. Oremos. Bendito Padre, gracias por tu palabra. Ciertamente tu palabra es dura, como dijeron los discípulos, pero en tu gran amor, Señor, tú nos confrontas con ella, porque no quieres que haya ni la más mínima oscuridad en nosotros, tus hijos. Gracias, Señor, porque tu palabra alumbra. Tu palabra es lámpara a nuestros pies, que ilumina nuestro caminar. Y gracias por tu Espíritu Santo, que viene a capacitarnos para vivir esa vida que tú nos has otorgado en Cristo. Bendecimos tu nombre, Señor, y a ti la gloria y la honra, hoy y por los siglos. Amén. Amén. Que la gracia y la paz del Señor sean sobre sus vidas.